Jorge Durán, cuando yo le dije a mis amigos Rey, Barba y Tudela que estábamos conversando, se sorprendieron. Benedicto Jiménez, que creó el GEIN y que lo dirigió, se refería a ti como el segundo tigre con alas de Sendero Luminoso, el primero siendo Abimael Guzmán. Por otro lado, Abimael Guzmán, en su libro Las dos colinas, me acusaba a mí de ser responsable por la derrota en el sur de Sendero Luminoso, en base a estrategias y escritos que había hecho al respecto y algunas acciones internacionales. Y también de ser responsable por haber escrito El otro sendero, de alejar a los jóvenes de la guerra popular. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? Varias cosas. Por un lado, tú has sufrido varios años de cárcel en el Perú. Y yo, por otro lado, he sido bombardeado, según la policía, más de 500 kilos de bombas. Pero los tiempos han pasado y ni tú ni yo estamos viviendo en 1980, sino 1990, sino estamos viviendo el presente y viendo el futuro del Perú. Lo que se dice ahora es que tú eres la persona que marca el rumbo ideológico de todos estos movimientos populares que quieren cambiar la relación entre los dueños del suelo y los dueños del subsuelo. Y cuando nosotros hemos hecho una propuesta al respecto que dice que el problema efectivamente del Perú es que hay que definir los derechos de propiedad de las clases populares para poder llegar a un acuerdo razonable de largo plazo con las compañías que explotan el subsuelo, minería, gas, petróleo. La primera respuesta positiva que nosotros recibimos es la tuya y de las personas que tú influencias. Me parece importantísimo que el pueblo peruano escuche cuál es tu punto de vista. Gracias, Jorge. Pasando por Marx, la propiedad es lo que define el sistema de Estado, ¿no? Y de ahí el sistema de gobierno. Este sistema de propiedad, por ejemplo, sostiene a la Constitución, sostiene cualquier ordenamiento. Y si entramos a eso, estamos entrando a la guarida, a la esencia, al nervio de todo el ordenamiento político y social. Por eso tiene importancia. Por eso resaltamos ese esfuerzo de tratar el tema. Pero la visión es que esa propiedad es como derecho fundamental para los ciudadanos, para las comunidades. Si ese derecho fundamental puede ser titulizado a valores globales, mundiales, si ese derecho efectivamente puede proporcionar ingresos o medios para mejorar la calidad de vida, para el desarrollo económico, social, entonces hay que considerarlo. ¿Cuál es el fenómeno, el mérito de los grandes movimientos sociales transformadores? Y me atrevo a decir que ese cambio debe serlo. Cuando las ideas que sostenemos coinciden con el movimiento social, compaginan, eso nadie lo para. Si planteamos como derecho fundamental que se valorice la propiedad sobre los recursos naturales en forma correcta, global, mundial, adecuada, eso de por sí está atacando fuentes de conflicto, fuentes de corrupción, fuentes de mayor pobreza y de desintegración social. En esa medida, ninguna comunidad, ninguna colectividad podría decir, no entro, no lo hago. Sería excluirse del movimiento y nadie puede excluirse del movimiento social. Por eso es que cuando les pedimos, por supuesto, en términos muy respetuosos, a los grandes propietarios hagan un esfuerzo de ir al fondo de este tema de la propiedad, no pueden ellos dejar de considerar a los protagonistas de la creación de riqueza. Las comunidades, la nación propietaria y sus trabajadores, sus habitantes, a los que ahora se les envía policía, se les tira gases, se les seca la laguna, se les desvaloriza su tierra, no se les recibe. ¿Cómo puede haber siquiera un término de diálogo o
de entendimiento si hay ese abismo generado por el régimen de propiedad. Entonces, es muy importante. Y que vayan al fondo incluso de la cuestión filosófica, como dije, de su propia existencia, ¿no? A ese paso solos se están poniendo techos, límites, trabas y tal vez una fosa adelante a la que se pueden caer, ¿no? Bueno, hay movimientos que de repente se han impulsado frente a esta problemática, pero únicamente ven como un factor, únicamente ven como un problema el tema, en este caso, ambiental, ¿no? Muchas organizaciones sociales, muchos líderes de repente han visto solamente el tema del problema ambiental, cuando el problema, en este caso de carácter ambiental, es consecuencia ya del problema en sí. Porque el primer derecho vulnerado a las comunidades y a la población es el derecho a la propiedad. Mi nombre es Jorge Mamani Romero. Actualmente radico en Arequipa ya más de 10 años. Quien habla últimamente estaba asumiendo el cargo de presidente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa. Obviamente la actividad que he venido desenvolviendo durante todo este tiempo ha sido una labor de participar muy activamente en la lucha y en la defensa del Valle de Tambo. En sí, el problema del derecho a la propiedad es un problema vital que hay que discutirlo, debatirlo hoy en nuestro país, ¿no? Yo no soy antiminero. Yo sé que si en determinado momento y circunstancias el pueblo, por X razones, llega al poder, va a tener que recurrir a la minería porque de ahí salen una serie de implementos que se necesita para la industria, ¿no? Sabemos, pero debe ser acorde a los momentos actuales. Reitero, no nos oponemos al diálogo, pero si vamos a discutir con razones, fundamentos, ¿no? Y que se escuche a las partes. Mi nombre es Miguel Vega Alvear, he sido presidente de la Confederación de Empresarios del Perú, de la Sociedad Nacional de Industrias. Actualmente presido el Club Empresarial, pero hablo a título personal y como empresario. Considero que es muy importante esta oportunidad que se nos presenta en el país, en donde la propiedad pasa a ser el eje central de la conversación, del diálogo, del debate, para abrir en el mundo minero unas oportunidades extraordinarias de inversión y desarrollo que beneficiarían a los más pobres. Es importante entender, por lo que escucho, que los conflictos, los que están en los conflictos actualmente vigentes, están dispuestos a encontrar en la propiedad el eje central del desarrollo económico del país. Me parece una iniciativa extraordinaria y una oportunidad para que realmente sea la fuente del diálogo, del entendimiento, que asegure el bienestar que tanto espera nuestra nación, dada la enorme riqueza que dispone.